Bueno, ya anunciamos al inicio de tribuna, ya nos acompaña la ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Creo que hoy nos vamos a quedar un poco en lo que es trabajo. Bueno, están los 3 puntos para tratar hoy, ¿verdad, ministra? Porque está en debate lo que es el empleo doméstico y me preguntaba si solamente tenemos en el país registrado domésticas, empleadas domésticas, o también hay empleados domésticos. ¿Cómo sería? ¿Hay hombres haciendo ese trabajo? No, hasta hoy tenemos 16.000 empleadas domésticas registradas. Puede ser que en la práctica haya empleados domésticos. En particular, César, el empleo doméstico está también previsto para los jardineros. Ajá. Y otros hombres que se dediquen a lo que es el trabajo doméstico, que es amplio. El trabajo doméstico no es solamente el de limpieza, sino que también es cocina, todo lo que hace a la atención de la casa, jardinería también entra, choferes también entran. Así que también ¿y todo eso suma solo 16.000? Hoy tenemos en registro oficial en IPS solo 16.000 registrados, cuando que en realidad sabemos que el número es 256.000 personas que están trabajando hoy en empleo doméstico, pero registradas 16.000. Ahí está el desafío entonces, ¿eh? Claro, el desafío justamente, y con esta modificación legal, sobre todo con la incorporación de la ley de empleo a tiempo parcial, nosotros creemos que el empleo doméstico puede dar un salto hacia la formalización, atendiendo a que básicamente un empleador hoy puede pagar lo mismo, reduciendo las horas e introduciendo a la empleada doméstica al sistema de seguridad social, que entendemos que es una protección muy necesaria y que aumenta automáticamente la productividad. Bueno, se habló mucho, hay temor inclusive, ¿verdad? Se habla mucho en las radios de esto, por eso también le escuchaba a usted la semana pasada hablando con Mabel Renfeld, creo que fue en ABC Cardinal, y aclarando las dudas, ¿verdad? O sea, tenía la respuesta para todo y decía, bueno, realmente son temas que tenemos que hablar para que se entienda. Por un lado, me gustaría si nos podía dar un pantallazo. Entiendo que no es un proyecto que partió de su cartera, pero sin embargo le afecta, ¿verdad? Que tiene que ver con el tema del salario mínimo para las domésticas. Así es, esta fue una propuesta del Poder Legislativo. Se presentó la elevación del salario. O sea, hay que entender, la ley del empleo doméstico es del año 2015, esta ley está plenamente vigente. Lo único que se cambió es el salario. El salario del 60% pasó al 100% del salario mínimo, y como vos lo decís, César, esa fue una propuesta que no fue del Ejecutivo, fue del Poder Legislativo. Cuando nos tocó defender nuestra postura, nosotros habíamos recomendado, en todo caso, hacer el aumento en forma paulatina, en forma gradual, y si ya no se podía hacer gradual porque el Congreso no lo considerara oportuno, por lo menos sacar ambas leyes juntas, es decir, la ley de aumento del empleo doméstico del salario y la ley de empleo a tiempo parcial. ¿Por qué? Para evitar justamente que este aumento cause un desempleo masivo o cause, como causó ya el último aumento, una mayor informalidad. Porque hay que entender que el último aumento que hubo del salario doméstico causó una fuga de IPS de muchísimas empleadas domésticas. Estamos hablando de más de 10.000 empleadas domésticas que salieron que ya tenían IPS, seguridad. Que ya tenían seguridad social, y por ese aumento al 60% salieron. ¿Qué es lo que pasa ahora, César? Con la incorporación de la ley de empleo a tiempo parcial, vale decir, una es la ley 6.338 y la otra es 6.339, o sea, son dos leyes totalmente consecutivas, es decir, el Parlamento sacó la sanción de ambas leyes juntas y también el Poder Ejecutivo las promulgó en forma sucesiva. Permite que en la reglamentación una empleada doméstica pueda trabajar de 16 a 32 horas semanales y pueda entrar a IPS, abonando el empleador el aporte patronal, que es 16.5 y 9% del trabajador, sobre lo realmente abonado. Esa es la diferencia. O sea, hoy tenemos un régimen de empleo doméstico general por el cual se abona el total del salario mínimo, que es 2.192.000, el precio del jornal es 84.300 y el precio por hora es de 10.500 guaraníes, de acuerdo al salario mínimo de hoy, ya con el último aumento del 3.8%. Ese es el régimen general. Y el régimen parcial doméstico, que uno puede elegir, es también considerando el empleo doméstico, pero pagado por hora. ¿Y cómo se calcula ese precio por hora? Bueno, se divide el salario
dividido 26, dividido 8, eso da el precio por hora y eso se multiplica por la cantidad de horas que trabaja la trabajadora doméstica. Y para poder ser parcial tiene que ser como mínimo 16 horas semanales a 32 horas semanales. Y sobre eso se calcula el aporte a IPS. Ahora bien, si es el régimen general, se calcula siempre sobre el salario mínimo. Entonces, en el salario a tiempo parcial hay como un ahorro en el aporte a IPS, haciendo la salvedad de que siempre el empleador tiene que cubrir la diferencia de salud, porque hay una pequeña diferencia de salud que el empleador, en la ley de empleo a tiempo parcial, debe abonar a IPS para la sostenibilidad de la caja. Con el tema del empleo parcial, realmente, escuchando bien cómo funciona, es una propuesta sumamente interesante porque no solamente es una cuestión de que uno pueda pagar lo que pueda pagar, pero considero que es dignificar a ese trabajador doméstico. O sea, que no sea finalmente una persona que tenga que estar todo el día en la casa. O sea, mismo yo como empleador puedo ordenar los tiempos, o sea, le puedo decir, lunes se lava la ropa, martes esto, etcétera. Digo porque entiendo, porque manejo las cosas al hogar, o sea, no estoy ausente a eso. Y eso también va a permitir que esta persona pueda salir de ese empleo, pueda hacer otras cosas, a lo mejor estudiar inclusive, ¿verdad? Cosas que con el sistema de casa adentro, de estar todo el tiempo adentro, no tenían, porque es como que tenían que vivir solamente para esa casa. Así es, César. Nosotros tenemos un registro empírico en el Ministerio del Trabajo porque hay que entender que la ley del año 2015 establecía la obligatoriedad del trabajo escrito del trabajo doméstico y esta norma nunca se cumplió. Tenemos solamente 4 contratos escritos desde esa ley hasta hace poco, solamente 4 contratos escritos, es decir, IPS inscribía el empleo doméstico sin obligatoriedad de presentación del contrato escrito, es decir, se violaba consuetudinariamente la ley. Desde ahora, IPS va a exigir, como lo dice la ley, el contrato escrito doméstico. Eso va a dar una garantía y nos va a permitir a nosotros también, César, tener una mayor estadística. ¿Hay más contrato cama adentro o menos? ¿Hay más ya contrato por hora o contrato mensual? Todos esos datos ahora recién nosotros los vamos a poder tener cuando se respete la ley y se establezca ya la obligatoriedad del contrato escrito como lo vamos a hacer ahora. Pero el dato empírico, digamos, de las entrevistas y de los casos de mediación que tiene el Ministerio del Trabajo, ya es la menor cantidad de gente que tiene cama adentro. Hoy la mayoría de las empleadas domésticas ya hacen trabajo por hora. Y como vos mencionaste, el empleo a tiempo parcial permite al trabajador diversificarse, poder trabajar un vínculo, tener un vínculo de empleo doméstico, pero a lo mejor a la tarde o a la noche tener otro vínculo laboral. Porque la ley de empleo a tiempo parcial establece la no exclusividad, es decir, no es que solamente un vínculo se puede tener, sino que se puede tener varios vínculos. Claro. Y de esa manera, por supuesto, en cada vínculo aportar al sistema de seguridad social e ir también acumulando pensiones. Nosotros, César, para contarte una experiencia, nos reunimos con todos los gremios de las empleadas domésticas. Tuvimos una reunión muy importante y armamos una mesa de trabajo. Y en esa mesa de trabajo, el primer día surgió algo muy importante. La esperanza de ella, justamente, de no quedarse en el empleo doméstico, es decir, de diversificarse, de poder estudiar, de poder realizar otros oficios. Entonces, ellas nos contaban la importancia de todo esto que estamos haciendo, porque en realidad no solamente estamos estableciendo un sistema de aplicación de la ley, César, porque eso hay que entender. Una ley sin un sistema de aplicación y una buena reglamentación es letra muerta. Y en Paraguay tenemos mucha letra muerta. Nosotros no queremos que la ley de empleo doméstico y la ley de empleo parcial sean letra muerta, por lo tanto estamos lanzando todo un sistema de aplicación de la ley, pero verdadera, es decir, no que se aplique a medias nomás la ley, ¿verdad? Sino que se aplique desde su obligatoriedad de ser escrita, de ser escrito el contrato, a todos los beneficios que tienen que tener, como las obligaciones también que deben cumplir o deben observar las trabajadoras. Y lo mismo en el tiempo parcial. Entonces, esto nos va a permitir que la ley realmente se aplique y poder medir el impacto que van teniendo estas leyes, César. Y nos contaban qué importante es lanzar cursos de capacitación, y te cuento que estamos ya lanzando el 1 de agosto una capacitación muy importante para el empleo doméstico. Queremos que las empleadas domésticas tengan la oportunidad de aprender desde atención al cliente, hospitalidad, cuidado, tanto cuidado de menores como cuidado de adultos mayores, que trabajamos mucho con el Ministerio de Salud en hacer una malla curricular buena. Y bueno, están todas prendidas
queriendo hacer ese curso, pero también nos decían, bueno, pero también queremos estudiar computación, queremos estudiar otros oficios para que a la mañana yo pueda trabajar en el empleo doméstico en forma inicial, pero después también me pueda dedicar a otra cosa. Y es importante, César, considerar que todo esto es parte también de la evolución de la sociedad. Tenemos que entender que cada vez los servicios personales se van cualificando y se van, digamos, perfeccionando y haciendo más valiosos en la medida que ese trabajador va adquiriendo una mayor productividad a raíz de una mayor capacitación. Y eso es lo que queremos que estas leyes vayan operando en nuestros trabajadores. Fíjese qué importante es el tema del seguro, ¿verdad? Para que una persona, mismo para una familia que tenga el privilegio de tener el servicio doméstico, que esa persona que está trabajando tenga un seguro como el IPS, por ejemplo, ¿verdad? Que pueda tener atención, porque finalmente es una cadena después cuando no tiene un seguro, por ejemplo. Totalmente. La cobertura de salud y de jubilación para nosotros es una prioridad. De eso hablamos cuando hablamos de formalizar el empleo, César. Jubilación también se cubre. Claro, esto también cubre jubilación, no, esto cubre jubilación, es decir, cada vínculo y cada aporte a IPS del 16.5 y el 9, o sea, el 25.5 en total, va sumando a tu sistema de salud, por supuesto, te da la cobertura y te va sumando las pensiones para tu sistema jubilatorio, para tu régimen jubilatorio. Entonces, hoy justamente hicimos una publicación importante porque hay muchas dudas también en materia de jubilación. Las jubilaciones no se pierden, los aportes no se pierden, tampoco se pueden retirar. Es decir, una vez que uno ingresó al sistema de IPS, luego no puede retirar los aportes, pero tampoco se pierden por falta de trabajo. Claro. Es decir, uno pierde un vínculo laboral, bueno, cuando retoma cualquier otro vínculo laboral, se van sumando las pensiones. Y más en el vínculo parcial, en el que se pueden ir sumando las pensiones con varios vínculos laborales. Pero como vos decís, la importancia de dar esa cobertura de salud, sobre todo, César, a cuántas empleadas domésticas, imagínense si pudiéramos llegar por lo menos a estas 200.000 empleadas domésticas que hoy están prestando servicios, que puedan llegar a una cobertura de salud, aunque sea por un vínculo laboral, es un salto cualitativo que vamos a dar importantísimo en favor de ellas y en favor en general de la formalización del empleo. Esa tasa que tanto nos preocupa, César, ese 65% del empleo informal en Paraguay se va a ver muy beneficiado con el ingreso de las empleadas domésticas al sistema de pensiones y al sistema de salud. Justamente, hablando de esa formalización, no hay que tenerle miedo al contrato, ¿verdad? Al contrario, César, hay que tenerle miedo al no contrato, a la inexistencia del contrato. Y te voy a explicar por qué. Todo lo que no está establecido en el contrato siempre se presume a favor del trabajador. Claro. Entonces, siempre es bueno tener reglas muy claras. Nosotros desde el Ministerio del Trabajo establecimos ya una proforma de contrato doméstico y doméstico parcial. Entonces, nosotros le guiamos el paso a paso de cómo completar ese contrato y en ese contrato se establece claramente cuántas horas va a trabajar la empleada doméstica, qué jornada, o sea, qué días va a ir a trabajar, si va a trabajar cama adentro o no, si va a incluir o no la alimentación y la pernotación, porque esa también es una pregunta frecuente. Y la ley, por supuesto, establece que si no está establecido en el contrato, se presume que incluye. Claro, si va a tener incluso un dormitorio, cama, todo eso se puede establecer en el contrato y no es obligatorio que incluya, pero se debe establecer en el contrato que incluye o que no, porque se presume que si no está establecido en el contrato, incluye. Entonces, hoy te quiero contar una experiencia que a lo mejor es humilde todavía, pero es importante contar. Desde el año 2015 hasta hoy teníamos 4 contratos registrados. Desde que salió esta ley, 4 literalmente, yo no te miento, 4. Y por supuesto, como ya les dije, 16.000 personas registradas en IPS, pero sin contrato. Desde que asumimos el compromiso de acompañar esta ley con un sistema de aplicación, de enseñanza, de educación, tenemos hoy, a poquito más de una semana de su vigencia, 25 contratos ya inscritos en el Ministerio del Trabajo. Para nosotros es un gran logro porque si en 4 años habían 4 contratos, en una semana llegar a 25, quiere decir que está aprendiendo esto de la formalización, de cumplir la ley, de sentirse realmente protegido y por supuesto creemos que estamos generando confianza desde el Ministerio del Trabajo, desde nuestros técnicos que realmente, César, están cumpliendo una función muy importante, están guiando a muchísimos empleadores que vienen, se apersonan al Ministerio del Trabajo con su trabajador, vale decir, vienen generalmente de a 2, el trabajador y el empleador,
llenan juntos el contrato y ya se registra de esta manera el contrato de trabajo doméstico en el Ministerio del Trabajo. Bueno, ahí justamente está la cuestión de dignificar a este trabajo tan noble, pero fíjense lo que es que alguien no esté preparando la comida, lavando la ropa, limpiando la casa. O sea, es un compromiso también, ¿verdad? Obviamente, durante mucho tiempo tuvo un sueldo que era lo que se quería. Bueno, hoy por hoy se va formalizando y es como que una página nueva, finalmente. Totalmente, como decimos, es parte de la evolución de la sociedad y de la evolución de los servicios personales que está ocurriendo no solamente en Paraguay, sino en el mundo entero. Pero lo importante, César, es considerar que no es que hay un precio tasado, no es que hay un precio obligatorio o una suma obligatoria para el empleo doméstico. La fórmula de cálculo es lo que cambió. Es decir, yo puedo pagar por hora, puedo pagar por jornal, puedo pagar por semana, y mi cálculo se debe hacer conforme al salario mínimo, pero no indefectiblemente yo tenga que pagar el salario mínimo. Es decir, yo puedo adecuar la cantidad de horas, puedo contratar a una persona por menos horas de las 8 horas y yo puedo adecuar, digamos, el trabajo doméstico a mi posibilidad económica. Si me permitís darte un ejemplo. Muchas personas ya estaban pagando el 60% del salario mínimo, es decir, el salario mínimo anterior de las empleadas domésticas, que era 1.340.000 guaraníes. Nosotros hoy podemos seguir pagando esa suma, pero en vez de tener las 8 horas diarias, podemos bajar a 6 horas, llegar a ese tope de 32 horas semanales, adecuamos y le pagamos 1.340.000 igual y le metemos a IPS, por supuesto abonando el 16.5% el empleador, el 9% el trabajador, pagando esa diferencia que en el caso de 1.340.000 hay que pagar una diferencia de 75.000 guaraníes a IPS por sobre el 16.5%, y con eso ya se tiene el salario de la empleada doméstica, claro, por 32 horas semanales, y se la introduce al Instituto de Previsión Social. Entonces, no es que haya un precio obligatorio, sino que el cálculo se hace conforme al salario mínimo y perfectamente se pueden acomodar la cantidad de horas. Tampoco hay una diferencia muy grande, de 48 horas semanales a 32 horas semanales. Por eso es que nosotros consideramos que puede llegar a tener un efecto formalizador muy bueno esta ley, César. Insisto también en eso, ¿verdad? Es ponerse en el lugar de esa persona que trabaja en la casa y saber de que no quiere condenarse a ser eternamente un doméstico o una doméstica, ¿verdad? O sea, todos tienen derecho a tener sueños, así como está diciendo, a querer capacitarse, a formalizar su vida finalmente. Y claro, y es realmente un empleo que a lo mejor va a ser más rotativo. Yo sé que había muchos empleadores que le tenían por 10, 12, hasta 20 años a una empleada doméstica, que está correcto, ¿verdad? Porque es una relación laboral muy basada en la confianza también. Pero bueno, eso a lo mejor va a ir evolucionando y también a lo mejor va a haber una rotación mayor, gente que empieza a trabajar en empleo doméstico y luego, como vos decís, se va diversificando a otros empleos. Lo importante, como vos decís, César, es dignificar. Dignificar a todos los trabajadores, y todos tienen el derecho a ser dignificados, pero también proteger a los empleadores. Por eso, insisto, el contrato escrito es una garantía, tanto para el trabajador como para el empleador, y eso creo que lo están entendiendo los empleadores. Quiero adelantarte que tenemos un súper encuentro con empleadores domésticos. La semana que viene estamos haciendo un encuentro muy grande bueno, en realidad es un encuentro de varios que queremos hacer en el país, porque nos están convocando de todo el país para hacer este tipo de encuentros, a veces a través de las redes, y los medios de comunicación no es suficiente, quieren tener esa respuesta. Claro, ese contacto directo. Claro, de los técnicos del Ministerio del Trabajo, así que vamos a ir haciendo encuentros nacionales para ir evacuando dudas generales, pero también dudas en particular que puedan tener los empleadores. ¿Dónde empieza el primer encuentro? Vamos a hacer en el SNPP, donde tenemos un local para 200 personas, y bueno, vamos a inscribir a las primeras 200 personas que se anoten, pero después vamos a ir haciendo en el departamento central y en los diferentes departamentos del país. No obstante, César, decirte que el 490-930 siempre está abierto. Tenemos un promedio de 200 consultas por día y 160 personas que se apersonan en el Ministerio de Trabajo. O sea, es impresionante la cantidad de gente que tenemos consultando permanentemente. Tenemos una web abierta también a las consultas y un correo electrónico que es mujertrabajadora@mt.gov.py, donde pueden hacer todo tipo de consultas. Escucha, mujertrabajadora@mt.gov.py. Ahí también pueden solicitar el contrato, el formulario de contrato. Está el contrato ya disponible, hay muchísima gente
que está bajando el contrato. Tenemos, por darte otro dato, más de 100 personas que ya fueron a IPS para inscribir el contrato doméstico parcial, imagínate, y todavía no lo pueden hacer. Eso también quiero explicarles que recién a partir de la primera semana de agosto van a poder inscribir el contrato doméstico parcial, así que les pedimos un poquitito de tiempo. Estamos de agosto, terminando de reglamentar el doméstico parcial, ya va a estar para la primera semana de agosto. Y el parcial general, fuera del doméstico, tenemos un mes de plazo para reglamentar con IPS. O sea, dentro de un mes las empresas en general van a poder contratar jóvenes o de otras edades para el tiempo parcial. Y doméstico en la primera semana de agosto. Pero imagínate, ya fueron 100 personas a tratar de inscribir cuando que en realidad la inscripción era el menor de los casos. Entonces creemos que vamos por buen camino. Bueno, realmente muchísimas gracias, ministra. Ahí ya escuchando usted el cambio, ¿verdad? Porque hay cambios de paradigma que se van dando. Hablamos de esta forma del empleo parcial y salario mínimo a las domésticas. En instantes estamos hablando de estadísticas. Nos acompañará el director general de la Dirección de Estadísticas, Encuestas y Censos. Ya volvemos.